Vamos a empezar. Buenas noches a todos con nuestro capítulo 9. Ya vamos en el capítulo 9 de Romanos. Les invito a que abran su Biblia. Ahí vamos a empezar con el pasaje Romanos 9, verso 14, por favor. Por ahí se me dicen si el fondo está muy fuerte, le bajo tantito. Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. A ver, ya por ahí, Gaby, gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres poderoso, porque eres amoroso. Gracias por tu misericordia que nos muestras. Y en este momento, Señor, en este tiempo, te rogamos que tú pongas tu espíritu en este momento, en este lugar, Señor. Aunque estemos en línea, Señor, que tu presencia esté aquí, donde estoy yo, y también en donde esté cada persona que esté conectada, Señor. Trae tu espíritu, tu revelación, tu entendimiento sobre nosotros, espíritu de revelación, Señor, y todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para bendición y honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ok. Venimos de un capítulo anterior la semana pasada, Romanos 8, en el cual está lleno de muchos textos de verdades, ¿no? De principios para el cristiano, desde vivir en el Espíritu, desde más que vencedores, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Toda esa parte, también todas las cosas ayudan para bien. Creo que es un capítulo bastante lleno de bendiciones que vimos la semana pasada, y no solamente bendiciones también, sino de de principios de vida cristiana. Y ahorita que entremos al verso 9, que yo te puedo decir que el capítulo 9, 10 y 11 son tres capítulos que Pablo se enfoca en hablar respecto al pueblo de Israel. Capítulo 9 de Israel en el tiempo pasado, capítulo 10 de Israel en ese momento cuando lo está describiendo Pablo, y capítulo 11 de el trato de Dios con el pueblo de Israel, hablando hacia futuro en los tiempos finales. Entonces, empezamos el capítulo 9. Recuerden que yo leo Nueva Traducción Viviente. Si tienes Reina Valera no hay problema, ahí nomás sigue el texto. Vas a encontrar algunos términos diferentes, pero bueno, en general lo vas a poder entender. Dice verso 9: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo un corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaré dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y Él es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Qué es lo que ocurre en este primera parte del capítulo 9? Recordemos que venimos de versículo 8, en el cual Pablo termina el capítulo 8 diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, entre este capítulo, recordemos que en aquel tiempo no había capítulos ni esas divisiones, sino todo era una carta corrida. Entonces, inmediatamente después de que Pablo termina con esta afirmación de que nada nos puede separar del amor de Cristo, entra esa parte de decir:
el Espíritu Santo es testigo, junto con Cristo, de esto, ¿no? Del texto anterior. Y dice, y a la vez de esta sensación, ese testimonio de mi corazón, que está lleno de amargura y tristeza, infinito dolor, porque los judíos no entienden, ¿no? Ella se había topado con estar compartiendo a los judíos, a su pueblo en Israel. Y es más, yo creo que hasta lleva una parte de él decir, oigan, es que yo era así, ¿no? Yo era un cuate, yo era un hombre en el cual pues no creía en el evangelio. Es más, yo perseguía a los cristianos. Y entonces él se da cuenta de este error en el cual están viviendo los judíos en ese momento. Y hace una connotación que, si ustedes recordarán en Moisés, que inclusive Moisés, en un momento de rebeldía del pueblo de Israel, le dice a Dios, quítame del libro de la vida, pero no los mates. No, porque Dios le dice, ¿sabes qué? Apártate y lo voy a matar, y a ti te voy a dar otro pueblo para que lo guíes. Y entonces Moisés dice, no, Señor, yo preferiría que me quitaras del libro de la vida, pero que ellos se salven. Ten misericordia de ellos. Bueno, pues en ese contexto, aquí Pablo hace una declaración muy semejante. Yo preferiría ser borrado, separado de Cristo, con tal de que ustedes fueran salvos y conocieran la verdad del Evangelio. Y entonces dice el verso 4, Israel fue el pueblo escogido por Dios. Y literalmente, ¿por qué escogió Dios a Israel? Porque Dios así lo quiso, ¿no? Digo, para no entrar en tanto debate de que si son un pueblo elegido, los hacen esa parte especiales, pero esa parte de ser escogido, de ser especiales, no los salva. No es suficiente con eso. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y algo importante, que cuando Dios escogió a Israel, les dio 5 cosas que a ningún pueblo les dio, que a ninguna otra nación les dio, que a ninguna otra persona les dio, y manifestó su gloria. Recuerden que cuando en el monte Sinaí, Dios manifestó su gloria en el templo, en el monte, de tal manera que el pueblo le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tú mejor sube con Dios, porque es imponente su manifestación de gloria. También vieron su gloria cuando en el desierto, con la nube cubriéndolos, con la columna de fuego, con las victorias que les fue dando, con las manifestaciones de alimento, maná, codornices, etcétera. O sea, al abrir el mar, Dios les manifestó su gloria. Segundo, Dios les manifestó su pacto, y el pacto fue, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Con nadie más hizo ese pacto como pueblo, con alguien más o en otra nación. No lo hizo, solamente con ellos. Y permaneció su pacto de tal manera que, aunque llegaron a un momento de rebeldía, que inclusive el reino se dividió, ¿qué ocurrió? Aún así, Dios manifestó y mantuvo su pacto con ellos. Inclusive los regresó de Babilonia por esto, y lo dice por ahí en Daniel, si no mal recuerdo, no porque ustedes sean buenos los voy a regresar, sino porque yo prometí guardarles y darles esta tierra por heredad. Por eso es que los regreso, pero no porque sean buenos, no porque se lo hayan ganado, no porque han hecho méritos, y ahorita vamos a ver. Entonces les dio su pacto. Tercero, les dio su ley. La forma, el carácter de Dios manifestado en una ley, en la cual les dijo, así quiero que vivan, porque así es como me agrada, ¿no? Y no en esta forma soberbia de Dios, decir, ay, es que yo, no. Pero sí, pues Él es Dios, ¿no? Él podía reclamar esa forma de la ley. Y también junto a la ley, el estilo de vida, también les dijo cómo adorar. Toda esta parte ritual de cómo ofrecer ofrendas, cómo acercarse al trono, cómo la ofrenda del pan, el tema del aceite en el tabernáculo. Toda esta parte, Dios se las compartió. A nadie más se las compartió más que a ellos.
Dice, y por el último, sus promesas. ¿Cuántas promesas Dios les dio al pueblo de Israel? Si vas, si entras, simplemente si leemos el capítulo 28 de Deuteronomio 29, donde viene todo el listado de las bendiciones, las consecuencias de las bendiciones. Si tú me obedeces, mira, todo esto me encargo. Cuando Salomón edifica el templo, hace una oración en la cual, Señor, te rogamos que si el pueblo se rebelde, pero desde lejos donde esté, oran hacia ese templo, tú le contestarás. Y Dios dijo, sí, vamos a hacer este trato, ¿no? Vamos a quedar a mano, Salomón. Si ellos oran, yo les contesto, ¿no? Literalmente, en Primera de Reyes y Crónicas, donde se habla de esta parte del templo de Salomón, pueden ver la oración, y Dios les dice, va, ¿no? En un lenguaje actual, va, Salomón. Si ellos me oran, yo les contesto. Si oran hacia mi templo, yo me comprometo a contestar. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que ocurrió en ese momento. No sé qué apreté, pero bueno, ahí me siguen viendo. Entonces, eso fue lo que le ocurrió al pueblo en ese momento, de todas esas 5 cosas que Dios les dio a ellos. Y aparte les confirmó los patriarcas. Recordemos que en ese tiempo el ser, cuando el pueblo se identificaba a través de decir nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, toda esta parte de identificación con pueblo venía desde los patriarcas, ¿no? Desde Abraham se entiende que hay esa bendición de una nación que se consideraría elegida por Dios. Por ahí, entre los estudiosos, el plan original de Dios era, fíjense, desde Adán constituir ahí un pueblo escogido. Viene la caída de Abraham, dice, bueno, ok, lo voy a hacer en Abel. Y Abel presentó una ofrenda agradable a los dioses, y ya sabemos qué ocurrió, que llegó Caín y lo mata. Y Dios dice, bueno, entonces voy a dejar correr, y escoge después a Abraham para de ahí hacer una simiente para una nación grande y fuerte. No sé qué hice. A ver, permítanme tantito. Me cambió la ventana y no me deja regresar a la anterior. Bueno, espero que ahí todos me sigan, me puedan ver. No me deja salir, ok. Bueno, ahí me están viendo. Entonces, inclusive dentro de esta connotación de nación, el pueblo, Jesús nació israelita, ¿no? Sabemos desde las genealogías, gracias Gaby, sí, yo también me sale un cuadro chiquito, pero no sé cómo regresar. Entonces, bueno, si ahí me siguen viendo, ya sé qué ocurrió, pero no sé cómo regresar, entonces vamos a dejarlo así, por favor. Sí, porque no yo cómo regresarme. No, vamos a dejarlo así. Si me pueden ver. Sí, exacto, pero no exactos, Carlitos, pero no sé cómo regresarme en la pantalla anterior. Bueno, vamos a dejarlo así. Y si me ven, ya ahí seguimos. Entonces, y en el verso 6, 5, no solamente, a mí me gusta mucho esto de Pablo, no pierde oportunidad de compartir y glorificar a Dios. Pone primero el contexto de los patriarcas, después, sí, Jesús es judío, nació como israelita, ahí está, no hay problema.
Y después dice el último texto, dice, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Inmediatamente Pablo lo que hace es, le da la connotación humana que tenía Jesús, pero inmediatamente sí dice, sí, fue hombre, pero también fue Dios, completamente hombre, completamente Dios. El que reina sobre todas las cosas, Él es digno de eterna alabanza. Amén. Y a veces creo que esta nos da una lección de, debemos aprovechar cualquier oportunidad para glorificar el nombre de Dios. No estoy hablando de utilizar su nombre en vano, no, sino como ahorita en la tarde platicaba con alguien, me decía, mira, Dios es fiel y Dios le puso a mi hermana que me hablara, y en ese momento ella expresó una oración de gratitud de Dios es fiel, ¿no? Y platicamos, Dios no cambia, Dios es fiel y permanece. Dice el verso 6, ahora pues, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la nación de Israel son verdaderamente, de verdad, miembros del pueblo de Israel. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán sus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Eso es poderoso. A ver, a veces hemos crecido o nos hemos autoengañado, o gente lo hace así, en cuanto a que, pues soy hijo de pastor, ¿no? O mis papás ya se hicieron cristianos, entonces yo también tengo salvación. No, no. O mis papás son pastores y por eso, imagínate que Santi dijera, pues mi papá Carlos y mi mamá Denise, están como pastores, entonces yo ya tengo la salvación. No, no es cierto. No obra así esta parte. Sino dice, así ocurre con Israel. No por ser el pueblo elegido, tenían una salvación asegurada. Dice, Abraham tuvo más hijos. Sí, y de entrada sabemos que tuvo a Ismael, y después de la muerte de Sara dice que tuvo otros hijos. Pero en ninguno de ellos viene el plan de salvación, sino en Isaac, con quien ocurrió un acto profético. Con el sacrificio de Isaac, cuando iba a ser sacrificado, era una imagen viendo hacia el futuro de el sacrificio de Jesús, ¿no? Y cómo Abraham no reparó en entregar a su hijo Isaac, a su único hijo, así Dios no tuvo reparo, y lo veíamos en capítulos anteriores de Romanos. Lo más valioso que tenía Dios, lo entregó por nosotros. Así, esa fue la semejanza que hizo Abraham de Isaac. Y entonces la salvación vino, o la promesa vino a través de Isaac. Y la promesa fue, cuando Sara no podía tener hijos, en un año regreso, y Sara va a estar embarazada. Sara va a tener un bebé. Y así ocurrió, ¿no? Forzosamente así ocurrió, como se cumplió esa promesa de bendición. Ahora dice el verso 10, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Dentro de Israel todos reconocían a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob como esa línea de patriarcas con la promesa en ellos. Cuando se casó con Rebeca, hablando de Isaac, ella dio a luz mellizos. Verso 11. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Ese mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá al menor. Como dicen las escrituras, verso 13, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. A ver, lo que está diciendo aquí Pablo es, a ver, no son por las acciones, no son por si son buenos o malos,
no es por lo que hagan o dejen de hacer. Dice simplemente Dios con un propósito selecciona y hace de acuerdo a las personas por un propósito. Dice, y conocemos este pasaje, Saúl el mayor y Jacob el menor, y el que recibió la bendición fue Jacob. El que fue bendecido por Isaac fue Jacob. El que obtuvo la primogenitura y por eso el derecho a ser bendecido por Isaac primero fue Jacob, porque Saúl, dice el pasaje en Génesis, que rechazó su primogenitura por un plato de lentejas. Que hasta dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura ahora si lo que tengo es hambre? ¿No? Y Jacob le dijo, ¿seguro? Sí, dame de comer porque tengo hambre. Y entonces, no es que Jacob haya usurpado la bendición del primogénito cuando Esaú se la entregó, ¿no? Esaú se la dio. Entonces, es aquí lo que se refiere. Y siguiendo con eso, dice en el verso 14, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Dios fue injusto a permitir que Jacob recibiera la bendición de Isaac como primogénito. No. Todas las cosas ayudan a bien y tienen un propósito en Cristo. Ahorita acabamos de leer. Dice el verso 14. Por supuesto que no. Verso 15. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera mostrar compasión. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. A ver, dice, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, a ver, la salvación no es por obras. No importa cuánto te esfuerces. Es porque Dios decide con quién tener misericordia. Aquí Pablo pone ejemplo. Verso 17. Por las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Y podemos ver muchos pasajes de hombres. Hoy leía en la mañana de la historia de Jehú, de rey en Israel, cuando el reino estaba dividido, el del reino del norte, y Jehú fue ungido y reconocido como rey por Eliseo. Y gobernó, y lo primero que hizo fue matar a los descendientes de Acab que habían hecho pecar a Israel. Mató a Jezabel, de acuerdo a la profecía de Elías, mató a todos los profetas de Baal, estratégicamente los juntó y a todos los mató porque dijo, no, yo no voy a ser como los anteriores, yo voy a matarlos a todos porque Dios me mandó. El error de Jehú se olvidó de Dios, y los dos becerros de adoración que tenía Israel que Jeroboam construyó o hizo después de que se dividió el reino con Roboam, hijo Salomón, a ellos sí los adoró. Entonces Jehú fue parcialmente bueno, ¿no? Entonces en algunas personas el corazón se endurece. Vemos también la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor se ensoberbeció y Dios lo utilizó para mostrar su gloria y decir, mira, todo el reino que tienes, todo el esplendor que tienes, no es tuyo. Yo decidí dártelo. Entonces, ¿por qué te jactas, Nabucodonosor? Y dice la palabra que 7 años vivió como un animal, literalmente, y hasta que regresó en conciencia dijo, verdaderamente Dios es Señor, ¿no? Y podemos ver muchos pasajes, el pasaje de Naamán, cómo fue utilizado para propósito. Aún Balaam, cuando quiso maldecir al pueblo, fue con un propósito. Dios designa personas para un propósito específico. Entonces, y Dios tiene en todo un plan. Acabo de leer una historia, una ilustración que me gustó mucho. Dice que un ermitaño en algún lugar tenía una imagen de Cristo, ¿no? Un crucifijo. Entonces el hombre era tan devoto que fue y le dijo se acercó a Jesús y dijo, Señor,
dame oportunidad de ocupar otro lugar en la cruz. Y Jesús le dijo, ¿seguro? Y él sí. Dice, bueno, nomás hay una condición, no puedes hablar. Veas lo que veas, no puedes hablar. Y el ermitaño se va. Entonces hacen el cambio y el hombre está crucificado y Jesús está como el ermitaño, ¿no? Entonces en una ocasión llega un hombre rico a orar ante la imagen y y entonces en la oración deja una bolsa de dinero, ¿no? Ahí se le olvida. Y después de la oración llega un pobre y el pobre hace su oración pidiendo por necesidad y ve la bolsa de dinero y se la lleva. Y después de llega un joven y que va a encomendarse a Dios porque está por irse a la guerra, ¿no? Entonces regresa el rico buscando su dinero, ve al joven y lo acusa. Y dice, no, tú me robaste, no, regrésame lo que me robaste. Y el hombre que estaba en la cruz está viendo todo y llega un momento que no se aguanta y le dice al hombre rico, no, espérate, él no se llevó la bolsa de dinero, fue otro hombre que vino, ese muchacho no fue, déjalo que se vaya a su viaje, ¿no? Porque él vino a orar porque se va a la guerra. Entonces Jesús interviene y dice, tiempo, mi ermitaño, quedamos en que no ibas a decir nada, bájate de ahí y yo voy a tomarme el lugar. Y le dice el ermitaño, pero señor, no me pude dejar callado porque era una injusticia lo que estaba ocurriendo. Y Jesús le dice, no, mira, el hombre rico no tenía problema en perder ese dinero porque es rico. El hombre pobre tenía una necesidad y con ese dinero iba a ser el propósito de que él cubriera su necesidad. Y que el hombre rico llegara a reclamar al joven que se iba a la guerra, iba a permitir que con la golpiza que recibía el joven no se iba a ir a la guerra, porque si se iba a la guerra iba a morir, ¿no? Entonces, esa ilustración sirve para entender esto. A veces las circunstancias que nos parecen injustas, incoherentes, no adecuadas, el nombre que le quieras dar, Dios tiene un propósito. El hombre rico tenía que olvidar ahí el dinero para que entonces el pobre cubriera la necesidad familiar que tenía de hambre. Y aunque el joven fuera señalado injustamente y hubiera recibido un castigo por ello, era necesario porque esa golpiza iba a impedir que él fuera a la guerra y muriera. Entonces, lo que aquí está hablando el señor Pablo, ejemplificando es, si Faraón fue utilizado con un propósito y que Dios fuera glorificado, pues así tenía que ser, ¿no? Bueno, malo, o sea, nosotros no podemos juzgar a las personas desde nuestra perspectiva, siempre tenemos que hacerlo desde la perspectiva de Dios, porque Dios tiene un propósito. Y yo creo que ahorita lo van a entender mejor. Dice el siguiente verso 19. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? Refiriéndose a los judíos. Oye, pues tú nos escogiste y por no ser obedientes nos vas a castigar. Dice el verso, ¿acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Y dice Pablo, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntar a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces entramos en este debate con Dios? ¿Cuántas veces hemos llegado a decirle, Señor, ¿por qué me hiciste así? O, en nuestro pensamiento humano, a darle consejos a Dios. Oye, Señor, si piensas bendecirme, bendíceme por este lado, ¿no? Si piensas darme esto, si piensas bendecirme con una pareja, pues yo quiero que sea aquella, ¿no? Si tú, Señor, planeas hacer esto, oye, Señor, ¿no crees que estaría mejor que le cambiara ese carácter a fulanito? Porque, qué difícil es, ¿no? Y así nosotros a veces creemos
que la libertad que tenemos de entrar ante su presencia nos da la libertad de hablarle a Dios como nuestro igual, y aún recomendarle y decirle y hasta ordenarle qué hacer, ¿no? Recordemos esto, y esto lo hemos hablado ya en ocasiones anteriores. Dios no se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos adaptamos a Dios. Es como cuando entras a un trabajo. Tú no entras a un trabajo poniendo tus reglas. Oye, el horario va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y que tú digas, no, espérame, yo no puedo llegar a las 8 porque en la mañana tengo que tomar mi clase de yoga y mi spinning y me hacen mi masaje. Si quieres que trabaje contigo, voy a llegar a las 10 de la mañana. Y sabes que no puedo salir tarde porque ya se oscuro a las 6. Si quieres que trabaje contigo, salgo a las 5. ¿Llegamos a hacer eso? ¿Podemos hacer eso? Por ahí está Carlitos. Y él donde trabaja, él tiene un horario. Y desde que lo contrató le dijeron, el horario es así y así. Cuando tiene algo extemporáneo o alguna actividad adicional, a él le dicen, oye, hoy no vamos a ir más tarde, ¿no? Por esto. O hay una actividad, oye, necesito que llegues más temprano. Él es el que se adapta a las circunstancias. Él, por ejemplo, me contaba, ya te estoy exhibiendo, Carlitos, pero eres un buen ejemplo. No es exhibición, porque aquí le voy a dar honra a Carlos. Él es tan responsable que teniendo carro, se iba de las 6 de la mañana, o 5, ya ni recuerdo. Bueno, el chiste es de que llegaba 2 horas o 3 horas antes a su trabajo, teniendo carro. Por comodidad, por lo que sea, pero él sabe que a las 8 o 9 de la mañana que entra, él ya está ahí, puntual, ¿no? Y hoy, que ahorita anda sin carro por una estrategia financiera, aún eso, el transporte no impida que él llegue a la hora que tiene que llegar a su trabajo para cumplir. Él no puede cambiar las condiciones de su trabajo a su conveniencia. ¿En qué cabeza cabe que nosotros podemos cambiar las condiciones de Dios y decirle, no, Señor, bájale 2 rayitas a tu estándar de santidad? Ajá. A ellos pídeles 10 de santidad, a mí pídeme 9, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe de nosotros querer entrar en esa negociación con Dios? Dice el verso 21, cuando un alfarero, el que trabaja el barro, hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Esto es, imagínate del alfarero con el barro hace un plato para que comamos y de la misma masa hace una vasija para la basura. Dios, siendo Dios, no podría hacer eso de nosotros. Somos de Él. Él es nuestro creador. Dice en Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y si somos ovejas de su prado y Él como pastor dice, hoy hay evento y voy a sacrificar un borreguito, Él va a escoger a uno, ¿no? Hablando como un pastor natural, ¿no? El que tiene un gallinero no tiene para coleccionar gallinas, tiene un gallinero para comer, ¿no? Y él decidirá qué gallina agarrar, cuál no agarrar, la más grande, la más chiquita, la de mayor edad, la de menos edad, pues es dueño, ¿no? Así Dios es nuestro dueño y Él ha hecho algunas personas para honra y otras para deshonra. Dice el verso 22, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Fíjense, los que están destinados para destrucción. ¿Y esto qué quiere decir? Que no todos van a ser salvos. Dios es injusto. No, no es injusto. Porque aquí dice, Él tiene paciencia con aquellos, aun con las personas que hacen lo malo y que hacen que Dios entre en ira, aun con ellos se muestra paciente. En otro capítulo, en el capítulo 4, si no mal recuerdo,
Pablo les dice, ¿no se dan cuenta? No, si Dios está retardando en mostrar su ira o mostrar justicia para con nosotros, no es para que nosotros sigamos pecando, para decir, vamos a pecar más para que sobreabunde la gracia de Dios. Dice, no, no se dan cuenta que si Dios les está dando esos tiempos para que ustedes lleguen al arrepentimiento, para que ustedes lleguen a la conciencia de decir, estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, detengámonos, hagamos lo correcto, arrepintamos nuestros caminos y regresemos a la senda correcta que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo aquí, Dios no los ha destruido, aunque son malos, y aunque se vayan a condenación, Dios espera y es paciente con ustedes en mostrarle su amor. ¿Cuánto tiempo se tardó Dios con el pueblo de Israel para no llevarlos a cautiverio, a Babilonia? Y si leemos, fueron siglos, literalmente. Hay más o menos 200 años de diferencia entre el pueblo de Israel que fue llevado cautivo y el pueblo de Judá que fue llevado cautivo, porque Dios mostraba misericordia. Dice la palabra, es lento para la ira. Dios se enoja, está en ira con nosotros y no contra nosotros como personas, sino por nuestros pecados. Y Dios dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si leemos todos los profetas, ¿cuál era el mensaje de los profetas? Arrepiéntanse, regresen a Cristo, arrepiéntanse, están mal, arrepiéntanse, miren. Y hasta que Dios dijo, bueno, ya es necesario la corrección para con ellos. Dice el verso 23, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. Dios no pierde oportunidad de mostrar su misericordia y su grandeza para con la humanidad. Dios utiliza todas las circunstancias para alcanzar a las personas. Que si hay un incendio, ahí Dios muestra misericordia. Que si hay un terremoto, ahí Dios busca misericordia. Que si se levantó Hitler, aún Dios utilizó a Hitler para sus propósitos. Y que si se levantó fulanito y que si fue presidente sutanito y que si un dictador, bueno, dentro de todo eso, Dios mostró y sigue mostrando su gloria. Dice aquí, para que las riquezas de su gloria brillen. Y eso de riquezas es la parte más rica de su gloria, su misericordia. Si tú, voy a ejemplificarlo así, tienes una naranja, puedes ver la naranja bonita. Fíjense, ahorita me viene, si conocen a Chingomiga, ¿no? Esta coreana que vive en México. Cuando llegó aquí a México, pues, vio que se podía comer mango a granel y le encanta comer mango. Entonces en un viaje a Corea, iba caminando en un súper y vio gente, como una frutería, ¿no? Ah, y dijo, ¡ay, mango! Dice, pues me voy a comer un mango, pues porque se me antojó. Bueno, el $90 varía un vasito de mango. O sea, 1,800 pesos. Sí, 1,800 pesos un vasito de mango, $90. ¿No? Y dice, ¿por qué? ¿No? Tú puedes tener el mejor mango, ¿no? Y tenerlo ahí. Pero ¿cuál es la parte más rica? Pues comerte la pulpa, ¿no? Comértelo de adentro, comer el fruto. Hablando de la naranja, puedes tener la naranja más bonita, pero ¿cuál es la parte nutriente? La parte sabrosa, pues el jugo, ¿no? A lo mejor ves la naranja y tienes los gajitos, pero ¿cuál es la parte por la cual no vas por los gajitos? Vas por el juguito de adentro, ¿no? Vas por el sabor cítrico de la naranja. Bueno, pues así, las riquezas de la gloria brillan. Esto es, Dios no te muestra la naranja, te muestra su jugo, su esencia. Y esto es su misericordia. Y dice, y nosotros, verso 24, nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de judíos o de gentiles. Él nos escogió. Si tú hoy estás aquí y conoces de la palabra y buscas de Dios y lo haces, Señor, no es porque tú hayas dicho, ay, le voy a dar la oportunidad a Dios de salvarme. No,
La palabra nos muestra, todavía nos muestra cómo Dios de continuo está detrás de nosotros. Arrepiéntanse, yo los amo, quiero con ustedes. Y cuando Él dice que Él nos escogió, debemos sentirnos honrados, debemos sentirnos valorados, debemos sentirnos agradecidos en suma manera, porque no fue por tus méritos ni por mis méritos, fue porque aún en medio de lo peor que nosotros hacemos, Él nos escogió, Él nos alcanzó, Él decidió escoger a Diana, decidió escoger a Carlos, decidió escoger a Gaby, decidió escoger a Lupe, decidió escogerme a mí, y así todos los que te imaginas que conocen de Él, Dios los escogió. Y dice, ya sea del grupo de los judíos o los gentiles, o sea, aquí no hay preferencia. Y aquí Pablo rompe con algo que los judíos se jactaban, ¿no? No por ser judío, no por ser gentil. Dice, verso 25, con respecto a los gentiles en el cual tú y yo estamos incluidos, Dios dice en las profecías de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios era Israel, y hasta ahí, ¿no? Pero después, desde Oseas, o sea, siglos antes de que viniera Jesús, Dios ya había dicho, a los que no eran mi pueblo, yo los voy a escoger. A los gentiles, los voy a escoger como mi pueblo. Dice, verso 26, y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, completamente Dios cambió nuestra condición de no deseados a deseados. No eres mi pueblo, ahora eres mi hijo. Hijos del Dios viviente. Obviamente Dios ya sabía que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo rebelde, un pueblo cegado, un pueblo desobediente, un pueblo... Y Dios dijo, ellos no van a ser salvos nomás por ser judíos. Yo estoy buscando, ¿qué dice en Juan? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios no está conforma con simples adoradores, con tener el nombre, ¿no? Sino adoradores, y aquí se abre esto, yo no me voy a conformar con los judíos que se dicen adoradores, yo requiero que sean adoradores que realmente estén comprometidos conmigo, que busquen mi presencia, que lo estén haciendo verdaderamente de corazón, no por rituales, que sean como la viuda, que teniendo pobre, que teniendo solamente 2 monedas, 2 dracmas, yo pensaba a lo mejor 2 moneditas de a peso, fue y entregó, y que Jesús les dice, oigan, ella dio más que los ricos, porque los ricos podrán decir que me adoran con sus riquezas, pero me dan lo que les sobra, ¿no? Pero esa viuda, teniendo nada, más que 2 moneditas, me dio todo. A eso se refiere esto, ¿no? Éramos los no deseados, y Dios dice, si tú me obedeces, vas a ser deseado, eres elegido por mí, yo te atraigo, yo te tengo, yo te hago conmigo, yo te adopto, ya lo vimos en el pasaje anterior, nos adoptó con un espíritu que ahora podemos clamar, Abba Padre, papito querido, papacito, no sé cómo tú le digas a tu papá o le deseas a tu papá de cariño, no sé qué nombre utilices, jefecín, papá, Abur, por ejemplo, acá conocen de mi papá, jefecín, no sé cómo le digas, eso no se lo dices a cualquiera. Bueno, pues Dios nos dio la oportunidad de poderle ahora llamar y decir de esta manera. Entonces, Dios ya había profetizado, Dios ya había avisado que iba a integrar a los que quisieran ser obedientes con Él, aunque antes los hubiera rechazado. Si ellos venían, Dios nos escogía. Verso 27. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó. Fíjense, estaba hablando hace ratito, aquí entra una pelea entre judíos y gentiles, ¿no? Los gentiles que antes no eran aceptados, ahora son aceptados. Y los que eran escogidos,
Dios dijo, pues serás escogido, pero no gracias, ¿no? Dice, con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará. Unos cuantos se salvarán, no todos. Y el pueblo de Israel está cegado en entender esto. Ellos dicen, todos se creen remanente de Israel, pero no se refiere a la multitud, sino a los obedientes. No se refiere a los que se dicen, sino a los que hacen, ¿no? Por eso dice la palabra, no seamos oidores, sino hacedores. O sea, hay una clara diferencia entre podrás ser de Israel, pero solamente un remanente, un pequeño puñado, se salva. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y esto de que Dios manifestará, ejecutará su sentencia, podemos verlo en el Éxodo. Cuando vienen las 10 plagas, bueno, las 9 primeras plagas, fueron exclusivamente hacia el pueblo de Egipto. Pero cuando iba a venir la muerte de los primogénitos, les dijo Dios, vayan y marquen el dintel, porque va a pasar el ángel de la muerte y va a pasar parejo, judíos o no judíos, egipcios o no egipcios, iba a pasar el ángel, y si no había la marca en el dintel, iba a matar al primogénito. Y el pueblo de Israel tuvo que marcar su dintel. Entonces la sentencia, fíjense, no porque fuera el pueblo de Israel se iba a salvar del ángel de la muerte, de los primogénitos. Y es aquí lo que, cuando hay una sentencia respecto a pecado, pues Dios dice, los justos se van a salvar y los que no, pues con la pena, ¿no? Y lo podemos hablar así. Entonces, la sentencia de Dios dice sobre la tierra, la manda sin demora y determinantemente. Verso 29. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Fíjense, dice, recordamos este pasaje. Él iba a ser justo que destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue en la intercesión de Abraham sobre ellos? Que empieza Abraham, Señor, ¿y si hay, cómo vas a matar a los injustos? Porque Abraham sabía que ahí estaba Lot con su familia. Y entonces Abraham empieza a hacer ese Señor, y si hubiera 100, bueno, por 100 no destruyo las ciudades. Y si hubiera 50, y Señor, no te dejes, si hubiera 20, y si fuera 10. Bueno, tal fue la misericordia de Dios que no completaba ni 10. Dijo Dios a Abraham, órale, si hay 10, no destruye la ciudad. No había ni 10 en la ciudad justos. Pero Dios es amoroso, Dios es fiel, bien, esa es gracia, ¿no? No lo mereces, pero Dios te lo da. Dios, ¿qué hizo? Mandó 2 ángeles que sacaran a Lot y su familia. Sácalos, porque no hay 10, pero tú eres justo, o sea, no voy a matarte porque no hay 10. Y lo saca de Sodoma y Gomorra. Y lo que está hablando aquí, Pablo, si el Señor de los ejércitos no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y Gomorra. Si Dios mostró misericordia por unos cuantos, por 4, ¿no? Lot, su esposa y sus 2 hijas. Así somos, Dios nos muestra misericordia de nosotros. Dice el verso 30, que la justicia es por fe. Dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. A ver, si Dios hubiera hecho las mismas reglas para todos en cuanto a la ley, aún la ley que Dios le dio a Israel, se lo hubiera puesto a los egipcios, a los babilónicos, a los persas, a los mayas, a los aztecas, a los incas, a quien quieras,
nadie hubiera sido salvo por tratar de cumplirla. Los gentiles, nosotros, hemos sido hechos justos. ¿Por qué? Porque creímos por fe. Y esto viene a conformar, a cerrar el círculo de lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores. Es por fe, no por obras. Dice, de los gentiles, no por ser obedientes, sino por la ley, por fe, somos salvos. Y los judíos, dice el verso 31, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto por cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Saben qué ocurre? Israel le fue dada la ley para, como dice, el fin de la ley, o sea, todo el cumplimiento de la ley se cumple en Jesús. Y los judíos no se dieron cuenta de eso. Trataron tanto de cumplir la ley que nunca entendieron que el cumplir la ley era para llevarlos al conocimiento de Cristo, para que cuando Cristo viniera, ellos lo reconocieran. Y no ocurrió. Se centraron tanto en hacer las obras de la ley que en entender el propósito de la ley. Y entonces dice, no llegaron a ser justos. Vieron a Jesús cara a cara y no lo recibieron, inclusive lo mataron, ¿no? Dice el verso 32, ¿por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. ¿Se dan cuenta? Nosotros llegamos al revés. Confiamos en Él y por confiar en Él, entonces ahora la ley la cumplimos. En otro estudio les decía, nuestra espiritualidad nos debe de llevar, nuestra relación con Cristo nos debe entender que, ¿ya llevar a qué? Por fe, cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz y lo que Él ya hizo por nosotros y lo que recibimos de gracia, entonces el cumplir la ley viene por consecuencia. Pero si queremos cumplir la ley para alcanzar a Dios, no es posible, sino más bien creemos y entonces cumplimos la ley. Dice, tropezaron con la gran piedra en su camino. La piedra que era para edificación vino a ser piedra con la cual ellos cayeron. Es lo que dice el verso 33. Dios se los advirtió en las escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra, Jesús, que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él, la roca, jamás será avergonzado. Y eso es tremendo. Y yo quiero que te quedes con esto. Los judíos, no por ser judíos, son salvos. Hasta que se les quite el velo de entendimiento y puedan decir, ya lo entendemos, todo el propósito de la ley. Si ellos hubieran entendido el porqué de toda la ley ritual, por qué hacen sacrificios, por qué las fiestas, por qué, cómo se acercaban, el tema de la sangre, etcétera, etcétera, era para que cuando vieran a Jesús dijeran, ya entendimos, estamos esperando. Y hubo gente que sí lo entendió. Tenemos a un David que sabía, tenemos a un Samuel que sabía, tenemos a un Abraham que sabía, Abraham, Isaac y Jacob entendían cuál era el sacrificio. Lo leíamos en otro pasaje, lo dicen en Hebreos. Todos ellos, personajes de la fe, creyeron sin haber visto. Y les fue revelado y recibieron. Y ellos esperaban, si ellos hubieran vivido 1000 años, ellos hubieran recibido a Jesucristo. Ellos hubieran estado esperando a Jesucristo. E inclusive cuando Él hubiera nacido y se los hubiera revelado, ellos hubieran dicho, sí, Él es el Cristo, el que nos fue revelado. Ellos esperaban eso. Y no lo vieron. Y los judíos que tuvieron toda esa parte, no entendieron. Se cegaron, ¿no? Entre rebeldías, entre idolatrías. Les decía la otra vez, después del cautiverio entendieron su lección, pero se fueron al extremo, porque ya no se volvieron a ser rebeldes ni idólatras. ¿Vieron cómo la disciplina sí es correcta, sí corrige? ¿Por qué fueron llevados a Babilonia? Por idólatras y por rebeldes. Y todas las perversiones sexuales. Entienden su lección, regresan a Israel, Esdras reimplanta la ley junto con Nehemías, ponen en orden toda esa parte, y entonces los rabinos empiezan
empiezan a añadir mandamientos humanos, ¿no? Y es lo que Jesús, y entonces nacen los fariseos y todas las sectas judías, y entonces Jesús les dice, oigan, los mandamientos son de hombres, y ustedes mandan a hacerlos y ustedes ni lo cumplen. Esa era la cegazón. Por eso dice que cuando Jesús viene a cumplir la ley, se vuelve una piedra de tropiezo para ellos. Porque Jesús viene a mostrar y decir, miren, ya ven cómo si la ley es buena, pero si no la cumplen, pues no entienden, ¿no? O la cumplen mal, o a su conveniencia, de acuerdo a sus deseos, y entonces, cuando Jesús les cumple, entonces todo lo que ellos hacían viene a ser ya como nada, ¿no? Como trapos de inmundicias, dice otro pasaje. Entonces dice, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y esta última oración me viene mucho a relación por esas fechas. Ahorita sabemos lo que se está festejando, lo que están creyendo, lo que están haciendo. Por ahí subí una imagen en Facebook que me gustó, que dice, si vas a eliminarme en tus contactos, elimíname, pero voy a seguirte diciendo, la fiesta de Halloween y Día de Muertos es obra de Satanás, ¿no? Obra de las tinieblas. Y hoy para muchos, alguien me contestó que era una grosería, ¿no? Así de, no inventes, ¿no? O no exageres, ¿no? La palabra que le quieren poner, ¿no? Ya se imaginan qué me dijo. Bueno, nosotros, defendiendo nuestra fe, aunque les digamos ahorita a la gente, eso está mal, es pecado, están en error, ellos se podrán reír de nosotros, nos podrán juzgar, nos podrán señalar, nos podrán decir cualquier cosa, pero eso no nos va a avergonzar delante de Dios. Dios no va a permitir que por defender nuestra fe seamos señalados y vituperiados. Él nos va a poner en un lugar de honra y todos sus argumentos se vendrán abajo. Esos son unos tiempos en los cuales el declarar la fe en Cristo Jesús que tenemos nos vamos a permitir que Dios sea honrado y glorificado, ¿no? Y no vamos a ser avergonzados por ello. Entonces, con esto cerramos el capítulo 9 entendemos entonces que Dios, todo lo que se refiere hacia atrás, Él les habló al pueblo de Israel, Él les mostró sus planes, Él les dio sus promesas, pero ellos no entendieron. Ellos creían que simplemente, y era un debate que tenían los fariseos comúnmente con Jesús, ¿no? ¿Quién tú eres para venir a decirnos, no? Por ejemplo, cuando la disputa del día de reposo. ¿Tú quién eres? Dice Jesús. Dice, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, y Jesús, yo pensar en una sonrisa amorosa así de, ay muchachos, antes de que Abraham estuviera, yo ya estaba, ¿no? Y ya se honraba el día de reposo. O sea, yo soy Señor del día de reposo. Y ellos les dicen, ¿cómo tú? Si eres un joven que no pasa los 40 años, ¿cómo dices que antes de Abraham tú ya estabas? No entendían. Todo les fue revelado a ellos desde antes y no entendieron. Hay muchas personas que dicen, incluso yo lo decía antes, ¿no? Ay, a mí me habría gustado vivir en los tiempos de Jesús para conocerlo. ¿Y sabes qué? Sí, pero nada asegura que tú, al estar en ese tiempo, lo hayas visto y lo hayas reconocido. Lo podríamos haber visto, pero nada asegura que no nos hubiéramos comportado como los fariseos, como los romanos, que buscaron su muerte. Nada asegura eso. De hecho, yo te diría, el común en ese tiempo era que Jesús fue rechazado. Era necesario que la revelación del Padre viniera a nosotros siendo gentiles. No había de otra. Y para nuestro beneficio, hallar gracia fue que dentro de esto recibimos la bendición que el pueblo de Israel ha rechazado. Entonces, siéntete bendecido en ser elegido, haber tenido fe, ser salvo ahora por la gracia del Señor Jesús, y esto no
implica que los judíos estén perdidos, ¿no? Dios sigue teniendo un plan para ellos, que lo vamos a ver en los siguientes dos capítulos, capítulo 10, en los tiempos de Pablo, y capítulo 11, lo que viene hacia el futuro, en los tiempos proféticos que vienen para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tuviste a bien escogernos, Padre. No hay palabras para agradecerte, Señor, que antes éramos un pueblo no amado y decidiste amarnos. Antes nos tenías lejos, Señor, y decidiste acercarnos por amor. Gracias porque pusiste en nosotros una oportunidad de elección, Señor, no para tener dos pueblos, sino para hacer a uno, un solo pueblo, que lo principal o el punto fundamental es creer en la salvación que hemos recibido por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a vivir como te agrada, ayúdanos a ser hacedores de la palabra, a que podamos cumplir ahora la ley, pero por una relación contigo, como una consecuencia de nuestra relación contigo, Señor, y no querer cumplir la ley buscando una salvación, Señor, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, Señor, y no les alcanzó, no fue suficiente. Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad, conociendo lo que tú quieres, Señor, y que esta verdad, Señor, nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor, y jamás en derrota. Damos gracias, Padre, porque tú decidiste tener misericordia de nosotros, porque tú lo dices, lo acabamos de ver. Tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Si tú no quieres tener misericordia de alguien, pues no quieres, ¿no? Pero gracias porque tú decidiste tener misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendícenos y guárdanos, y bendice a cada familia representada en Cristo Jesús. Amén y amén. Les agradezco a todos. Tengan una bonita noche, un bonito fin de semana. Espero que puedan toda esta semana estar meditando en esto. Fuiste escogido por fe y ahora formamos parte del pueblo escogido de Dios. Bonita noche, bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos en la transmisión de miércoles. Nos vemos en la reunión de domingo. Y el próximo viernes aquí nuevamente, continuando con esta lección de Romanos. Bonita noche, bendiciones.